Amigos, muy buenas tardes. Los saluda su amigo Gerardo Sierra en un programa más de Conciencia en Acción Radio. Estamos transmitiendo a través de las instalaciones de Núcleo en la Secretaría de la Juventud, a través de radio www.rxi.mx, di la neta, y transmitiendo a través de nuestra página Conciencia en Acción Radio. Pues hoy es lunes 24 de mayo. Y bueno, pues empezamos una nueva semana. Y bueno, el tema del día de hoy es un tema verdaderamente interesante. Eh, Déjenme comentarles que en lo particular no conocía mucho de este tema. Y este tema me llegó un poco por casualidad, pero como no hay casualidades, eh, me puse a investigar sobre este tema y descubrí algo verdaderamente interesante, de tal manera que pues hoy tenemos una invitada que además de conocer de este tema, pues también conoce de otras alternativas, de otra, lo que mal llamada medicina alternativa, ¿no? Entre ellas la herbolaria. Así es que me voy a permitir presentar a Adriana de León, cuyo tema el día de hoy es el siguiente. ¿Es posible que el agua de mar sea una alternativa de sanación? Ese es el tema. Y bueno, pues voy a presentar muy brevemente a Adriana. Ella es especialista en medicina alternativa, fitoterapia y medicina china. Es terapeuta en biodescodificación con más de 15 años de experiencia y es maestra en herbolaria, entre otras cosas. Así es que le doy la bienvenida a Adriana y pues adelante, Adriana, si Hola, quieres presentarte. pues muchas gracias por la invitación antes que nada. Realmente cuando me comentaste que íbamos a hablar de este tema me encantó porque es algo que yo conozco desde el año 2003. Cuando justamente yo estaba tomando mi especialidad, haciendo un diplomado de plantas medicinales en la Universidad del Estado de Morelos, yo tuve un maestro que era nicaragüense y en ese tiempo estaban haciendo estudios para retomar el conocimiento de quien se considera como el padre de la terapia de agua marina, que es el biólogo, tú sí lo conoces, a ver cómo se llama. René Cuente. René, ¿no? Y él, desde antes de la Primera Guerra Mundial, él ya había hecho estudios para poder aplicar el conocimiento del consumo del agua marina. Y en el año 2003, en Nicaragua, ante una crisis de salud que había, sobre todo infantil, ellos retomaron este conocimiento y empezaron a ponerlo en práctica. Pero bueno, el tema del agua de mar viene desde mucho atrás, ¿no? Desde la época de los griegos. Exacto. De hecho, en varias crónicas se sabe que a los que iban, a los marinos, les decían que no podían tomar, que no debían de tomar agua de mar porque podían escuchar el sonido de las sirenas, claro, o que se iban a morir. Pero se hicieron muchos estudios en el trayecto de la historia de la humanidad en donde Hipócrates, Celso, Galeno ya habían visto que el agua de mar era de mucho beneficio para la salud del ser humano. Claro. Y bueno, ya en cuanto a la cuestión científica, podemos utilizar también la parte de la lógica porque la Tierra está conformada por el 70% de agua, pero el cuerpo humano también. Es correcto. ¿No? Así es. Ahora, en la sangre, el plasma es muy similar a los componentes del agua de mar. Es correcto. El agua de mar tiene cloro, tiene sodio y tiene muchísimos minerales, proteínas, vitaminas. Y el cuerpo humano tiene tenemos el del mar 108 elementos de la tabla periódica y en el cuerpo humano tenemos 96 de esos compuestos. Exactamente. Entonces, a paso del tiempo, en este caso, René empezó a utilizar el agua de mar para sanar a las personas, sobre todo en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Y se hicieron muchísimos estudios al grado que en el siglo XVI, el rey Enrique, que me parece que segundo, él iba al mar a tomar terapia y se sanó de una enfermedad que tenía muy grave. Entonces, a raíz de eso se empezaron a hacer estudios, pero durante 100 años
se perdió ese conocimiento, Así tristemente, tristemente. ¿no? Es un poco lo que le pasó a Tesla, ¿no? Así En es. su momento, ¿no? Y curiosamente contemporáneos también. Ahora, De alguna manera. aquí la pregunta es, ¿por qué? Sí, bueno, ahí necesitaríamos otro programa para este tema, ¿no? Pero fíjate que, bueno, coincidió también con, digamos, hasta cierto punto el auge de las vacunas también, ¿no? En Claro. aquella época, ¿no? Que tuvo mucho que ver, por Sí, supuesto, con ¿no? Pasteur. Exactamente. Entonces, pues, creo que ese es uno de los elementos que tuvo que ver, ¿no? De alguna manera. Así es. Me voy a permitir dar la bienvenida a mi compañera y amiga Sandy, aquí con Adelante. nosotros. Estamos iniciando el programa. Y bueno, pues continuando con el tema, háblanos un poquito, Adriana, de cómo René Quantan empezó a hacer esta parte científica. ¿Cuáles fueron sus elementos que demostraron que el agua de mar realmente tenía un poder de sanación Fíjate, impresionante? eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque él encontró unos perros que ya estaban moribundos Ajá. y le sacó toda la sangre, porque él empezó a hacer los estudios y observó que efectivamente el plasma del agua de mar era muy similar al plasma sanguíneo. Okay. Entonces sus primeros, digamos, estudios los hizo con unos perros que estaban ya muy enfermos. Ajá. Y les sacó toda la sangre y a la par les metió agua de mar. Y estos animalitos se recuperaron, pero no por un tiempo, sino definitivamente. Okay. Y ya en base a eso, poco a poco, él empezó a hacer estudios y pues viendo lo de la evolución de Darwin, que dice que nosotros venimos del mar, pues él entonces empieza a hacer estudios ya más profundos y entonces es cuando se da cuenta de que si cambia el agua de mar combinada con el agua dulce, entonces el agua de mar es hipertónica y la combinas con agua de mar, agua dulce y ya la haces isotónica. Y al hacerla isotónica tú la consumes y entonces empiezan a venir muchos cambios biológicos, físicos, porque aquí también tiene mucho que ver el fitoplancton del mar. O sea, los grandes, ahora sí que el animal más grande del mar, que es la ballena, se alimenta de fitoplancton. Claro. ¿No? Y son unas mini partículas. Entonces, al comparar el fitoplancton con las células del cuerpo humano, que también hay microcélulas y hay macrocélulas, entonces haces esa comparación y ahí es en donde se fusiona el conocimiento científico de que al momento de que tú haces el estudio de lo que viene siendo el ADN del agua, del mar, de todo lo que contiene el agua de mar, es muy similar a la sangre del cuerpo humano. Okay. Entonces él empieza a hacer esos estudios inicialmente con con los animales, con el perrito, y ya después tuvo la posibilidad de tener una persona, un paciente que ya estaba desahuciado. Y con esa persona, él pues ahora sí que no tenía nada que perder y mucho que ganar, y entonces hicieron lo mismo, le cambiaron la sangre y la persona se recuperó. Y hay un libro muy interesante en donde ponen muchísimos casos de niños sobre todo, con malformaciones, con problemas de piel, con problemas de alimentación, malformaciones en los huesos. Y está muy interesante porque te ponen ahora sí que la fotografía inicial y cómo en 3 o 6 meses cambia. Entonces eso es lo más bonito, ¿no? De que dices, bueno, realmente fue un estudio que se hizo a conciencia y que pues en su momento fue el auge, digamos, de la sanación en esos tiempos. Te repito que a mucha gente de la Primera Guerra Mundial la sanaron prácticamente, la sacaron adelante con el agua de mar. Y había clínicas en donde se aplicaba el agua de mar. Pero durante 100 años eso desapareció. Ya nadie volvió a saber nada del agua de mar hasta el 2003 que, repito, en Nicaragua empezaron a hacer estudios y hoy en la actualidad en Nicaragua, al igual que en Bélgica, en Italia, en Francia, en varias partes en Europa, hay espacios en donde sanan a las personas por medio del consumo del agua de mar. Es que el agua del mar no es negocio. No, claro que no, porque como estábamos diciendo en el principio, pues hay 70% en toda la tierra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí también viene algo muy, muy interesante porque
Yo en mi caso particular, en mi caso personal, sí tengo evidencia de pacientes que han tomado el agua de mar y que les ha ido muy bien. Yo tengo un primo que tiene diabetes juvenil desde los 18 años. Ujú. Y él fue uno de los primeros que yo conocí que empezó a tomar el agua de mar. Incluso tiene hasta su proveedor, ¿no? De que le lleva el agua de mar y le ha ido muy bien porque le ha ayudado a restituir el páncreas. Tengo también el testimonio de una chica que tenía problemas de anemia, pero muy fuertes. Y a ella, yo no se la recomendé, se la recomendó otra persona que tomaba también el agua de mar y fue conmigo, oiga, doctora, pues, ¿usted me recomienda? Y pues yo le dije, pues sí, yo tengo muchos antecedentes de personas que me han dicho que es muy buena, le digo, pues vamos a intentarlo. Increíble, pero en 3 meses, un problema que tenía de años, en 3 meses se le revirtió. Wow. Y apenas hace un año, otra alumna, ella fue mi alumna en un curso que yo di en la Ciudad de México, no fue hace 2 años porque fue antes de la pandemia, tenía muy alto, más bien muy bajas sus plaquetas. Ujú. Y ya había hecho muchas cosas, yo ya también le había dado algún tratamiento y demás. Y pues llegamos al agua de mar, ¿no? Y ella lo empezó a tomar y Ok. también se ha recuperado. Entonces, hay evidencias muy cercanas que a mí me dan digamos, la certeza de poder recomendar el tomar el agua de mar. Ahora, el agua de mar, cuando uno va a la playa, eso es increíble, ¿no? Estás ahí en la playa y te metes, el solo hecho de caminar sobre las olitas, que te va llegando en las olitas, tus pies cambian. Yo viví muchos años en Cancún y es increíble, pero en Cancún no hay pie de atleta, no hay callos, no hay problema de hongos en las uñas. Claro. Y además la gente cuando va a la playa, pues es sanación. De hecho hay una terapia que se llama, siempre se me olvida el nombre, ¿qué? Talasoterapia, que es talasoterapia, quiere decir tala de agua y terapia, pues terapia. Entonces, van a la playa, se entierran en la arena, allí están un buen rato y después salen y se van y se meten al mar. Para depresión, ansiedad y para problemas tópicos de piel. De Todo piel. lo que viene siendo herpes zóster, problemas ¿cómo se llama esto? De alergias para la piel. Y pues nosotros podemos ir a la farmacia y en la farmacia encontramos agua de mar para los ojos y para la nariz, para los oídos. Entonces realmente las personas que viven en zonas donde hay mar, pues ahí tienen la medicina. Hay muchas personas que van a la playa, incluso toman sorbitos de agua, que eso no es muy recomendable, porque también hay que saber en dónde recolectar el agua de mar y cómo recolectarla. Pero algo que también me fascinó, ahorita que me empecé también a meter un poquito más para empaparme, resulta que el mar solito se regenera y no se contamina. Aún que le avientan todo lo que ¿no? sí, ¿no? Los hoteleros, Sí, los sí. barcos, la contaminación del Sí, claro. petróleo y demás, el mar se regenera y no está contaminado. O sea, está contaminado, digamos, en las orillas de las playas. Pero bien curioso, ahorita les voy a decir cómo y dónde se debe de recolectar el agua, pero es a unos metros que el agua ya está limpia. Ya está pura, ¿no? Y nada más las filtras para quitarle pues la basurita o las alguitas que pudiera tener, pero realmente el mar no está contaminado. O sea, de hecho yo por ahí, ¿te acuerdas del abuelo Roy? Sí, claro. El abuelo Roy dice que que no debemos de comer mucho pescado porque está contaminado, ¿no? Pero ayer que estuve yo estudiando esto, resulta que no, que el pescado no se contamina, porque todos los desechos se van al fondo del mar. ¿Los sólidos? Los sólidos. Y lo que queda en el agua, el fitoplancton, las alguitas y todo lo purifica. Entonces los peces que se alimentan del fitoplancton, que se alimentan de las algas, no están contaminados. Entonces sí podemos comer pescado sin ningún problema. Fíjate nada más. ¿Qué ¿No? opinas, Andy? ¿Qué opinas, Andy? Pues muy interesante, me vienen muchas cosas a la mente como te escucho. Creo que el agua
tiene una inmensa sabiduría. Así es. Es un elemento importantísimo en el planeta, en esta existencia. Y por supuesto, desde esa sabiduría debe tener muchos recursos. Nosotros venimos del mar precisamente, entonces tiene toda la información para regenerar. Así es. Yo en lo particular desconocía esta terapia. Ahorita seguramente tú nos vas a platicar cómo se recolecta, cómo se toma, etcétera. ¿Qué tanto puede ser un tratamiento profiláctico nada más o solamente es correctivo? No, es o sea, eso es lo más hermoso, ¿no? Estamos hablando a nivel celular. Ahorita antes de iniciar el programa, estábamos comentando con Gerardo justamente eso de las células, ¿no? De cómo nuestro banco genético en las células, pues lo es todo. De hecho, le comenté que hay una meditación que se llama Háblale a tus células, en donde tú la vas escuchando y sientes la vibración, o sea, más bien las células sienten tu vibración. Así como, ¿cómo se llama el del agua? Que siempre se me olvida el nombre. Emoto. Emoto, que hizo el estudio de que puso agua y de acuerdo a la vibración de las personas, pues estas se manifestaban, ¿no? Entonces lo mismo sucede con las células de nuestro organismo. Y si estamos hablando de que el agua de mar es el plasma, es muy similar al plasma del ser humano, pues obviamente trabaja digamos, desde las células, entonces sí es regenerador. Hay muchos casos, yo estuve ahorita también documentándome de personas que ya tenían diabetes y que se aplicaban insulina, y claro, es un proceso que debe de ir gradual, no es de que de la noche a la mañana dejo el medicamento y me tomo el agua de mar y ya, no pasa nada, no, como en todo, es gradual. Entonces yo estaba escuchando de una mujer que ya se inyectaba insulina y que empezó a hacer el cambio con el agua de mar y en 6 meses dejó de tomar insulina y se dedicó al agua de mar y en 1 año y medio recuperó el páncreas. El páncreas, qué interesante. No, o sea, eso me pareció fabuloso. Ahora, eso yo lo leí, lo vi, no es algo que a mí me conste, ¿no? Pero así como ese caso, he leído y he escuchado varios. Entonces, aquí digamos que lo importante sería que si vamos a realmente tomar la terapia de agua salina o de agua de mar, sí lo hagamos con la conciencia de que también depende de la intención que yo le dé, claro, ¿no? Porque también el poder de la mente es fabuloso. O sea, si a un náufrago le dicen, no puedes tomar agua de mar porque te va a hacer daño, pues no lo toma y se muere de sed. Pero si a ese náufrago tú le haces tomar la conciencia de que si lo tomas a sorbitos pequeños, porque además no se puede tomar mucha, porque ellos no tienen agua dulce, entonces ellos tienen que tomarla, y bien interesante, porque la echan en la boca y la tienen que salivar para hacerla isotónica. O sea, con la saliva le quitas digamos, la acidez que pudiera producir, y entonces ya te la pasas y eso te puede mantener hasta más de 1 semana sin tomar una gota de agua. Entonces muchas personas que han naufragado así lo han hecho y pues ahí están para contar su historia. Sin embargo, mentalmente, pues normalmente cuando nosotros vamos a la playa y nos tragamos agua, hasta luego nos da diarrea. ¿No? Yo, por ejemplo, que he ido a la playa mucho, porque amo la playa, luego tomas agua de mar y te da diarrea. Te limpia. Exacto, y uno cree que porque te hizo daño, ¿no? Dices, ay, es que me tomé y me hizo daño. Digo, me queda claro que así como este tema que estamos hablando, se rompen paradigmas, desde el hecho simplemente de decir, no tomes agua de mar porque te va a hacer daño. Esa es una idea falsa, ¿no? Y como esa, pues hemos tenido algunos otros programas con otras alternativas también, y que hoy se están abriendo, ¿no? Hoy se están dando a conocer, y como es parte del programa Sandy, pues la idea es ponerlas aquí en la mesa y que el radio escucha o quien nos ven a través de nuestro programa, pues realmente tome sus decisiones, ¿no? Claro. A final de cuentas, la idea no es convencer a nadie, sino que investigue inclusive por su cuenta, creo que es lo mejor, que se investigue y que tomen las decisiones, ¿no? ¿Qué opinas, Andy? Sí, claro. Esto es lo más importante, es importante tener como una mente abierta,
en alguna ocasión escuché que es bueno ser escéptico. Claro, claro, Eso da la oportunidad de investigar. Así y es. entonces acercarnos más a cosas que son verdaderas. Así es. No podemos quedarnos nada más con lo que nos dan. No estoy cuestionando lo que dices, pero en general Claro. es importante y principalmente sentir, ¿no? Sentirla cuando llega la información que me está pasando, porque entonces eso me da oportunidad de ir más allá y de investigar y de no quedarnos en muchas ocasiones con ideas falsas, ¿no? En este caso, por ejemplo, me parece muy interesante cuando tú dices todo esto del agua del mar, bueno, porque de entrada el mar, el agua de mar, contiene todos los minerales que requerimos. Ya Así de entrada, eso ya es sanador. Entiendo, estaba también escuchando en un video que el agua ha cambiado su salinidad. Anteriormente la salinidad era menor, ahora es más fuerte, mayor. es más fuerte. Entonces, bueno, ha habido algunos cambios, pero no deja de tener estas propiedades, de tener todos esos minerales que normalmente incluso no consumimos. Por eso es tan importante, por ejemplo, consumir la sal de mar, realmente de mar, no la sal tradicional de mesa. La procesada, ¿no? La procesada, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, eso ya es una información verdadera. El agua contiene esas propiedades, el agua de mar, por los minerales. Venimos efectivamente del mar, nuestro origen es ahí. Y por otro lado, esto que dices de cómo la composición molecular del agua del mar es igual a la de nuestra sangre. Muy parecida. Sí. O muy parecida. De hecho, la doctora Esther del Río es investigadora del Politécnico Nacional y ella se ha dedicado a estudiar el agua. Y ella dice que dentro de nosotros tenemos un agua diferente al H2O, el agua interna, que tiene una composición molecular diferente que la hace que realmente sean cristales. ¿Sí? Como los cristales de sal, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando entra el agua, lleva toda la información para la regeneración. No nada más para que con los minerales, o tal vez a través de la mineralización o remineralización que vamos teniendo con su consumo, vamos teniendo lo necesario en nuestro cuerpo para generar la salud, la recuperación o la regeneración, ¿no? Entonces, a lo mejor físicamente habrá muchos estudios que se puedan hacer para poder constatar científicamente todo esto, pero de entrada estas ideas a mí ya me dan como un sentido positivo de esto. Y lo que te decía hace rato, ¿no? Dices, en la Primera Guerra Mundial se trabajó mucho con esto y se dejó de hacer. Pues claro, porque no es negocio, no. O sea, no es negocio. Así es. ¿Te imaginas? Sí. Entonces, todo lo que pueda sonar a no negocio, pues no va a ser muy apoyado. No, imagínate en Nicaragua que regalan el agua. Así es. Pues en Nicaragua regalan el agua. Sí, ¿no? El agua allá del mar, la están ¿no? regalando. De hecho, hay muchas clínicas que se dedican y hay espacios en donde tú llevas tu bidón y te regalan el agua para que tú le estés consumiendo, ¿no? De hecho, estaba viendo que ahora en junio justamente van a sacar un libro haciendo referencia a todos los estudios que se han hecho de 100 años para atrás y para poderlos volver a retomar. O sea, esto yo lo supe en el 2003. Entonces, fíjate cuántos años han pasado para que nuevamente vuelvan a sacar el tema. Porque mucha gente desconoce el conocimiento del agua de mar, ¿no? Ahora, la mayoría de la familia mexicana, o sea, de las buenas cocineras, sí usan el agua, la sal gruesa. Casi no usan el salero, ¿no? Y la mayoría, la que es una buena cocinera sabe que se cocina con la sal gruesa. Pero la que es realmente de mar. Sí, el problema, esa es lo que yo te voy a decir. Sí. El problema es de que esa sal ya pasó por un proceso también. La que te venden en el súper, ya pasó por un proceso, ¿no? Entonces, la que hay que consumir es la que venden en las playas, que te venden las bolsitas, y aparte baratísima esa sal, porque ya las que te venden en el centro comercial también ya tienen un proceso. O sea, está gruesa y dice sal de mar, pero sí hay que fijarnos sal de grano, que sea realmente sal de grano, que no tenga un proceso, ¿no? Porque eso también, la industria, como todo, pues manipula,
manipula todo lo que nosotros consumimos. Entonces, sí hay mucha diferencia entre una sal que compras de bolsita del elefantito, ¿no? Que hay una marca que así se llama, a una sal que tú puedas conseguir realmente que sea sal de mar. El sabor incluso cambia, ¿no? Sí, muchísimo. sin duda. El sabor y pues más en sus propiedades. Es que la idea de consumir sal no tiene que ver solo con potencializar el sabor, No, sino principalmente con consumir los minerales. así es. Y entonces en la sal procesada ya se perdió todo eso, estamos comiendo polvo El blanco. sabor, el Sí, sabor. Nada, es un saborizante. Nada más. No, entonces ahí es muy importante y que lo sepamos, ¿no? Que Así estamos es. consumiendo sal para tomar los minerales que necesitamos que no se encuentran en otros lugares. Sí, al ser yodada la sal, pues ya le quitas muchas propiedades. Entonces también por eso no se recomienda la sal que ya viene fina, porque esa ya tiene todavía proceso, aún ¿no? más proceso y Claro. ya no tiene nada. Y sin embargo sí te hace daño, porque ya está refinada. Claro. Entonces tú tomas esa sal y te sube, digamos, la presión arterial, te afecta los riñones. Entonces, ¿por qué? Porque está saturando, como ella lo dijo, te está saturando de ahora sí que de dióxido de cloro, ¿no? Entonces, por eso no se recomienda tomar la sal refinada. Y si vamos a cocinar y vamos a consumir sal, pues sí procurar que sea sal pura de mar, que también es más económica, un poquito difícil de conseguir aquí Pero se sobre todo en consigue. Querétaro, pero sí hay, sí, ¿no? sí, Ahorita hay ya hay forma. muchos Sí. lugares donde venden cosas orgánicas, Claro. que ahí te las Oye, venden. yo quiero preguntarte, hay, digamos, 4 beneficios concretos, ¿no? De lo que yo he leído y quiero preguntarte esto. El agua de mar desintoxica, oxigena, alcaliniza y nutre nuestro cuerpo. Sí, claro. O sea, esos 4 elementos, Sí, por así es. supuesto. Sí, por eso es que para muchas enfermedades es que es efectiva, ¿no? Tanto tópica como tomada. Porque al momento de que te está oxigenando, pues obviamente tu sangre tiene ahora sí que fluye de mejor manera, ¿no? Ahora, si le estás remineralizando, eso actúa en tus riñones. A tú remineralizar los riñones, por ejemplo, la cola de caballo, que es una planta que sirve para remineralizar, si tú ves el componente, también se parece al agua de mar, ¿no? ¿Por qué? Porque son remineralizantes, o sea, te está ayudando a activar la función de tus riñones. Y si tus riñones están trabajando adecuadamente, entonces los desechos de tu organismo los saca de manera adecuada y ya no estás reteniendo los líquidos. Esa es una de las ventajas, ¿no? Ahora, al momento de reconstituir, pues obviamente las células o los glóbulos, porque esto trabaja sobre los glóbulos blancos también. ¿Y qué hacen los glóbulos blancos? Restauran. Esa es la función de los glóbulos blancos. Cuando nosotros nos cortamos, los que trabajan son los glóbulos blancos. Entonces, el agua de mar actúa sobre los glóbulos blancos. Por eso es que sirve, por ejemplo, para cicatrizar, ¿no? O sea, si tú te lastimas y te metes a la playa, al otro día ya no tienes nada. ¿Por qué? Porque te está cicatrizando la misma agua, porque digamos que activa la acción de los glóbulos blancos. Entonces sí, efectivamente, esas 4 acciones son las que nos ayudan a tomar los mayores beneficios del agua de mar. Ahora fíjate cómo son las cosas. Yo, pues, que viví en mar, hay mucha gente que vive cerca y en Cancún, hazme favor, que ya tiene mucho allá y no van a la playa. No van a la playa. No sé, o si van a la playa no se meten al mar. Yo les decía, ¿cómo es posible que hagan eso, no? Si tienen aquí la sanación. Y muchas personas, eso fue algo que me llamó mucho la atención. Yo tengo familiares allá. Oye, ¿cada cuánto van al mar? No, casi nunca. ¿Cómo que casi nunca, no? Yo lo ponía en mi agenda, como ir al banco o ir a hacer el súper, pues vamos a la playa, ¿no? Pero es una cuestión, perdón, es una cuestión de conciencia. Claro. La tengo ahí como la alberca, pues ay, hoy no se me antojó, o estoy tomando realmente los beneficios de todo el regalo de esos lugares, que es a eso es a lo que iba. No, como no sabes cuáles son las propiedades, los beneficios, pues lo ves así como, pues para ir de paseo nada más, ¿no? Como tú dices, ¿no? Pues que, o llega la familia, es como aquí en Querétaro, ¿no? Que ¿cuándo vas a hacer tour al centro? Cuando viene la familia de visita, ¿no? Cuando tienes parientes que vienen y entonces ya te vas a la Cruz y vas al Parque Cenea y demás, vas de turista. Pues lo mismo sucede en las playas, ¿no? Dices, oye, teniendo aquí la playa, pero como dicen, yo tengo conocidos que viven en Puerto Morelos que están caminando, pueden llegar a la playa y no van.
porque no tienen ese conocimiento, porque también tiene que ver con el conocimiento, Sí, ¿no? claro, O sea, no por tienen supuesto. el conocimiento de los beneficios que te da el solo hecho de meterte a la playa. Y ahorita que les diga cómo se va a recolectar el agua, pues espero que sí vayan, porque espero que me estén oyendo, que sí vayan y que recolecten su agüita, ¿no? Porque realmente vale mucho la pena. Hay una manera que es muy sencilla para recolectar el agua de mar y que tú te la puedas llevar a tu casa. Caminas en la playa y cuando el agua ya te llega a la altura del pecho, del plexo solar, llevas una botella, de preferencia cerrada y de preferencia con corcho. Entonces la llevas vacía, te metes y caminas en el mar y cuando el agua te llega al plexo solar, te vas a agachar a la altura de tu rodilla y ahí vas a abrir la botella y vas a llenar la botella con esa agua y ahí mismo la tapas y ya te sales. Ahí se garantiza que a ese nivel el agua ya no está contaminada. Entonces esa agua ya la sacas. Si quieres la puedes filtrar con un filtro de esos de café o puedes llevar arena y pones así como un embudito con la arena y ahí echas el agüita y filtras el agua y sale totalmente blanquita, transparente, sin ninguna impureza. Y esa agüita tú la tienes que tomar disuelta. O sea, si tú te llevas el agua así y la tomas, es muy salina. Sí, como sí. tú lo comentaste, ya tiene muchísima sal. Entonces no la podemos consumir de esa manera. Tenemos que hacerla, como repito, isotónica. Y para hacerla isotónica la vamos a combinar con agua dulce. Entonces, para 1 litro se ponen 100 mililitros de agua de mar y 900 mililitros de agua dulce. O sea, el 10%. Es el 10% aproximadamente, ¿no? Okay. Y ese litro te lo vas a tomar, pero no se toma de golpe. Se va tomando a sorbitos en el transcurso del día. 1 litro. Sí, o sea, puedes tomar 1 litro. O si quieres, pues nada más un vasito, pero no se toma el vaso así de golpe porque volvemos a lo mismo de que oxigena. Entonces, si tú te lo tomas así de golpe, te puede llegar al cerebro y hasta te puede doler la cabeza en lugar de quitarte la migraña, por ejemplo, porque sirve para la migraña, para problemas de Alzheimer, problemas de todo lo que tenga que ver con las cuestiones nerviosas, para la digestión, diarreas, problemas de anemia. Para la anemia es buenísima, porque como estamos trabajando a nivel celular, pues obviamente ayuda a la sangre. Entonces, todo tipo de problemas de anemias, para problemas de psoriasis, herpes, zóster, lo que le llaman la culebrilla, o sea, todo eso de manera tópica. Y se recomienda tomarla y untarla. O sea, si te la vas a poner, si no la tienes que disolver, ¿no? Si tienes algún problema, por ejemplo, de herpes, te la pones directa. Pero también la tomas para que tengas un efecto tanto interno como externo, ¿no? Oye, cuando llega un paciente contigo, ¿no? De los casos que tú has tenido, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo inicia? ¿Cuánto tiempo lleva? Ponos algún ejemplo. Con la chica que yo trabajé lo de la anemia, ella lo que tenía es que todo lo que comía lo rechazaba, ¿no? Incluso el agua cuando se le empezó a tomar, porque aparte era una chiquita, tenía como 13, 14 años la niña, y te estoy hablando de eso que ha de haber sido como en el año 2006 más o menos. Ella todo lo que comía lo sacaba, le producía náusea. Y cuando empezó a tomar el agua de mar, no la toleraba. O sea, le costaba mucho tomarla. Entonces, lo que tuvimos que hacer con su mamá es dársela así como a cucharaditas, hasta que ella ya su cuerpo lo empezó a asimilar y en una semana más o menos ya alcanzó a tomarse así como ya los sorbitos, los sorbos, ¿no? Y ella tuvo un proceso de, digamos, ya de adaptación, más o menos, haciendo memoria, como de 2 o 3 semanas. O sea, no fue así como que inmediato por las condiciones en las que ella estaba. Pero ya pasando 2 o 3 semanas, como al mes, ya empezó ella a recuperar peso, cambió muchísimo su fisonomía, porque ella incluso estaba así toda chupadita y estaba paliducha, ¿no? Y los ojos los tenía muy amarillentos porque también traía un problemilla ahí con su higadito. Entonces, con esta señora lo que acordamos fue que yo le iba a dar un tratamiento para el hígado, que yo le daba aceite de olivo con jugo de limón, y que le íbamos a empezar a tomar el agüita de mar, porque a ella se la recomendaron, pero no sabía cómo. Entonces,
pues ahora sí que yo por intuición y por lo que yo empecé a estudiar, porque es un caso que sí yo tuve que estudiar, ya le empecé yo a decir, pues, cómo lo podíamos tomar. Y pues hasta para mí fue así como, digamos, un logro el que yo pudiera ir introduciendo poco a poco el agüita y que ella se fuera recuperando. ¿Ella tenía un trastorno alimentario? Ella lo que tenía es que, porque también vienen mucho las cuestiones emocionales, exacto, por eso ¿no? Claro. Entonces por ella eso lo que pregunto. traía inicialmente es que su mamá se había embarazado de ella a través de una violación Wow. y tenía 17 años. Entonces, cuando ella llegó conmigo, la niña, te digo, tenía como 12, 13 años, tenía anemia, tenía un problema en el hígado, estaba muy enojada la niña, entonces todo lo rechazaba. Por eso es que ella, yo creo que digamos en su inconsciente, Sí, claro. ella lo que no quería era vivir, porque tenía ahí en su banco genético muchos traumas de la mamá a raíz de la violación que sufrió esta señora. Entonces yo en ese entonces todavía no trabajaba mucho la cuestión emocional, porque apenas estaba yo ahí, estoy hablando de 2006. Entonces yo apenas me estaba metiendo en la cuestión de la biodescodificación, que bueno, ahora se llama biodescodificación, pero en ese entonces pues era el amate a ti mismo, la metafísica, el desarrollo humano. Entonces, yo con ella lo empezamos a trabajar la parte física, pero sí era una situación emocional. Claro. Pero también cuando la chica empezó a ver, porque pues también físicamente se veía al espejo y no se gustaba, porque estaba toda demacrada, tenía los pómulos muy saltones, los ojos, se le saltaban mucho los ojos, porque pues estaba pues anémica, entonces su cuerpo pues estaba flaquita, flaquita. Entonces, cuando ella empezó a darse cuenta que su cuerpo le empezó a cambiar, anímicamente, pues también se motivó, porque ya se empezó a ver ella también ya más bonita, ¿no? Entonces, al motivarse ella, entonces ya empezó a querer cambiar y empezó a cambiar sus alimentos también, porque eso también es muy importante. O sea, no es el agua de mar nada más. O sea, tenemos que también tomar conciencia de lo que comemos, Claro. cómo comemos, porque pues no, o sea, si tú tienes diabetes, pues sí puedes tomar el agua de mar, pero debes de saber que tienes que llevar una guía alimenticia forzosamente. Sí, claro. No por tomar el agua de mar ya se te va a quitar la Automáticamente, diabetes, claro. no, o sea, hay un proceso, ¿no? Y viene de la mano con la alimentación, con el hacer ejercicio, con practicar a lo mejor pues alguna meditación, o sea, somos cuerpo, mente y espíritu y eso no lo debemos olvidar. Exacto. Tenemos que trabajar la parte física, la parte emocional y la parte energética. Sin duda. Hay veces cuando las personas están en una situación difícil no saben por dónde empezar. Y la verdad es que precisamente como somos integrales, las acciones que podamos hacer en un área van automáticamente a trascender a la otra. Entonces, en este caso, por ejemplo, en un proceso depresivo donde hay una alteración bioquímica también de nuestros fluidos, de nuestras neurotransmisores y demás, el hecho de empezar a tomar los minerales adecuados también activa eso. Claro. Entonces, personas que puedan estar, por ejemplo, en procesos así depresivos o, por ejemplo, en trastornos alimentarios que conlleva un montón de cosas internas, la inocente acción de tomar un poco de agua de mar puede empezar a generar grandes cambios como muy sutiles, a lo mejor no se pueden ver grandes transformaciones, pero sutilmente, como es el agua, poco a poquito va entrando. Así es. Y va modificando las posibilidades en las otras áreas, como es lo emocional, que las personas, por ejemplo, pueden intentar trabajar lo emocional, pero si su bioquímica no sostiene ese trabajo por la alimentación, por su hidratación, por lo que sea, entonces es un poco más complicado. Entonces, apoyarse y ayudarse, claro. O a lo mejor incluso iniciar un movimiento desde esa área que después pueda llegar a los otros niveles. Así es. Fíjate que a mí me pasó actualmente algo muy, muy lindo. Y por eso lo voy a comentar. Se refiere al abuelo Roger, Okay. ¿no? Cuando yo llegué aquí conocí al abuelo Roger, que él trae pues una propuesta de un cambio de alimentación. Y dentro de su propuesta está el tomar en ayunas agua con alga kombu y miso. Alga kombu. Alga kombu, sí. Y miso. Sí. Bueno, al combinar tú el alga con el agua, está sacando las propiedades que pudiera tener en la mar.
¿no? Además del alga más grande. Además ¿no? es el alga más grande y Entonces, tiene con toda la muchísimas fuerza, proteínas, sí. vitaminas, o sea, es un boom Sí. el agua de kombu. Pero además le pones miso, Miso. que el miso ayuda en cuanto a la digestión, a mejorar la digestión, pero Sí. además te da, la combinación del agua kombu con el miso te da muchísima energía. Ujú. Y como te sientes con energía, En vez del café. en vez del café o de un té, ¿no? El té verde, por ejemplo, te tomas esa agüita y entonces genera ese cambio, porque además es bien bonito porque te activa la serotonina. Y la serotonina te activa la alegría, la felicidad. Y además, como tiene muchas propiedades alimenticias, comes menos. Y como comes menos, entonces el trabajo digestivo no es tan pesado y te sientes con mayor actividad. De hecho, esa práctica yo la hago y me encanta. Ujú. Yo soy más de tendencia al sabor salado que del dulce. Así es. Y entonces el abuelo dice, hay que iniciar con algo salado Ujú. porque venimos del mar. Así es. Entonces, ese té en ayunas activa todo esto que acabas de decir. Y él comenta también que aumenta la probiótica, la probiótica del intestino, ¿no? Así es. Entonces es muy, muy importante. Y esto me lleva a una pregunta que tengo en el tintero desde hace ratito. Y de preguntarte, nosotros, por ejemplo, pues no estamos a determinadas horas, ¿no? Para llegar al mar. Es difícil que vayamos por nuestra botellita cada vez. Claro. ¿Podría ser una solución Sí. tener, por ejemplo, sal de mar y entonces combinar nuestra agua potable con agua Con dulce, agua de mar con la y sal, le con la pones sal? limón. De hecho, el suero, hay un suero que se hace con agua, sal, bicarbonato, miel y limón. Sí, una pizquita de sal, miel y le echas el jugo de limón. El limón es un suero. Así sí. es, ese es un suero. Pero yo ayer estaba también investigando, o sea, se me ocurre como una alternativa hacer el agua con el alga kombu. Sí. ¿No? Esa puede ser una opción, que te hagas tu tecito en ayunas con tu alga kombu. Porque incluso puedes cocinar con eso, con el alga, ¿no? Y eso te da muchas propiedades. O la otra es, como tú lo comentas, poner agua dulce, le echas sal marina, le pones limón y ya estás teniendo si quieres el suero, pues le pones la pizca de miel, que de esa se recomienda también tomar 1 litro por día. 1 litro por día. ¿Un litro? 1 litro por día. ¿De qué? Es agua dulce. Ajá. Con una pizca de sal de mar, el jugo de un limón y una cucharadita de miel. Okay. Eso lo revuelves y te lo tomas durante todo el día. De hecho, ahorita con el problema del COVID, yo a las personas pues ahora sí que me buscaban para pedirme algún tratamiento, yo les recomendaba que se tomaran ese té porque lo que necesitaban era hidratarse. Entonces yo les decía, ahorita lo que necesitas es hidratarte, entonces yo les mandaba ese suero y que se asolearan porque necesitaban vitamina D. Entonces yo no les di nada, o sea, lo único que les recomendaba era eso, tómate tu suero y asoléate. Y les funcionó bastante bien, porque ese suero lo que hace es que pues también eleva tu sistema inmunológico y te mantiene hidratado por las propiedades que tiene. Entonces ahorita que estábamos viendo lo que estaba yo investigando, pues sí, el agua de mar para lo del COVID puede ser también una muy buena solución, una buena alternativa, por el hecho de que pues si estamos hablando de que estamos regenerando nuestra sangre y estamos regenerando nuestras células y estamos ayudando a que nuestros glóbulos rojos, glóbulos blancos se activen, pues ¿qué es lo que, digamos, detiene al virus? El sistema inmune. Por eso es la fiebre, porque la fiebre al calentarse está matando a la bacteria, ¿no? Entonces podría ser también una buena alternativa el consumir el agüita de mar, ¿no? O sea, yo tengo ahí mis reservas, por ejemplo, con el cloruro de sodio, que conozco mucha gente que lo ha tomado y que le ha ido muy bien. Yo no lo recomiendo porque no sé cuáles podrían ser realmente sus efectos. ¿Cloruro de sodio? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que toman? Dióxido de cloro. Dióxido de cloro, el dióxido de cloro. Y y yo no lo recomiendo porque no me consta, o sea, yo no he tenido el caso así de una persona, pero he oído que mucha gente lo está haciendo. Sí. Pero sin embargo el agua de mar, digo, pues el agua de mar no te hace daño.
De hecho, y no está peleado. Para las gentes No. que consumen el No. dióxido de cloro pueden Sí, seguir o sea, yo haciendo- no lo recomiendo porque no me consta, pero Sí. por ejemplo, el agua de mar, yo digo, pues si es muy similar a la sangre y estamos viendo que sí hay efectivamente muchos beneficios, pues sí se podría tomar sin ningún problema. Ahora, como tú bien lo dijiste, ¿no? Hay que ser escépticos. Entonces, pues pruébalo. O sea, si no te hace bien, el agua de mar no te va a hacer mal, porque además el agua de mar no tiene ninguna contraindicación. Ujú. O sea, no se contrapone contra nada. ¿Cuál sería la proporción, por ejemplo, en un litro de agua potable en cantidad de sal de mar? De sal de mar, pues yo también le estoy calculando pues un 10%, ¿no? O sea, bueno, aquí, por ejemplo, para un litro de agua que haces para el suero, nada más es una pizca. O sea, una pizca viene siendo lo que agarran tus 3 deditos, que vendrían siendo que unos 2, 3 gramos. No es mucho. Y si no se hiciera el suero, que solamente fuera agua. Que fuera el agua, pues yo también pondría una cucharadita nada más cafetera por cada litro de agua. Si es agua sal pura de mar, ¿no? Sal Que eso pura es lo de que mar. se recomienda. Sí, hay que Que tener sea cuidado. agua, que sea sal pura, no Sí. la que te venden en el Claro. súper, porque esa ya trae un proceso. Sí. Entonces tiene que ser sal que si tú tengas la conciencia de que no tiene ningún proceso químico, ¿no? Exacto. Para que de esa manera pues puedas tener los beneficios. Y lo que se recomienda es tomarla con el jugo de limón, para que así también tengas, si no digamos, el beneficio del fitoplancton, que eso sí es muy difícil encontrarlo, sí por lo menos también los beneficios del limón, que son muchísimos. Entonces, la haces alcalina, te la puedes tomar y eso cambia el pH. Y al cambiar el pH, pues obviamente también tu organismo se empieza a regenerar, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Ahora, podemos cocinar con agua de mar. Si yo vivo en un lugar donde sí tenga las posibilidades de ir a conseguir el agua, puedo yo cocinar con el agua de mar, nada más que el agua de mar no se debe hervir. Entonces yo cocino, por ejemplo, mis verduras al vapor, ¿no? Y al final le echo el agua de mar y la apago. Entonces al momento de que hace la fusión con el agua que está hirviendo para el vaporcito, entonces surge el beneficio del agua de mar. Si cocino, por ejemplo, una sopa, le pongo agua, pero ya que está cocido, lo apago y ahí le puedo echar media taza de agua de mar y le da los aportes beneficios, más bien el beneficio al alimento. Okay. Entonces esa es una manera de que podemos cocinar con el agüita de mar, pero no se debe de hervir. Nada más se le agrega a una sopa, a las verduras, al caldo que vayas a hacer, le puedes poner agüita de mar y tienes los beneficios. También se puede consumir con cítricos. Puedes hacer un juguito de naranja o de cualquier cítrico y ahí le pones un poquito de agüita de mar, ¿no? Entonces como naranja con sal. Como una naranjada o una limonada, en lugar de ponerle agua mineral, pues le pones agüita de mar, ¿no? Y ahora sí, para usarla de manera tópica sí es directa, ¿no? Esa sí no se debe de diluir. Entonces, bueno, pues como podemos ver realmente las propiedades que nos da el agua de mar, pues son muchísimas. Y entonces la gente que me está escuchando y que me está viendo en Cancún, ya saben, vayan a la playa, no lo dejen, ¿no? Porque sí, mucha gente, pues yo conozco muchas personas allá que porque no conocen las propiedades, no lo aprovechan. Sí, como bien dicen, la información es básica, ¿no? Es decir, ¿no? Partir de ahí. Y bueno, seguramente en mi caso yo no sabía de esto y te digo, hace que será un mes empecé a leer sobre esto, me empecé a documentar y la verdad es que me dejó con muchas inquietudes, por supuesto, también, pero también investigando me puedo dar cuenta que me parece que es una magnífica alternativa, ¿no? Como hay otras, por supuesto, ¿no? Además hay mucha información. Sí, o sea, es exacto. un tema que tú puedes entrar a Google, a YouTube y encuentras de universidades muchas información. Sí. O sea, no es nada más así de que sea un mito o de que la gente que vive en la playa porque le consta. No. O sea, tú te vas a la Universidad de Estados Unidos, de Europa, aquí en la UNAM, en el Politécnico, tú lo acabas de mencionar, están haciendo muchos estudios. Entonces, sí es algo que científicamente
está comprobado. Ujú. O sea, no es como a lo mejor otras alternativas que, bueno, pues no lo podemos comprobar científicamente, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta la herbolaria, la fitoterapia, porque también científicamente ya se está comprobando y se ha comprobado y hay muchos estudios en donde las plantas efectivamente tienen un efecto en el cuerpo humano, Y ¿no? además es una base de la medicina Es la alópata. base de la medicina alópata, empezando Ujú. por la aspirina, ¿no? La gente se toma una aspirina, pero pues es sauce blanco. Entonces, desde ahí surgió la, digamos, la medicina alópata y por eso, como bien lo dijiste a un principio, la medicina herbolaria está mal llamada como medicina alternativa, Claro. porque es la medicina madre. Así es. O sea, nuestros antepasados empezaron a sanar con plantas. Ahora, aquí viene también algo bien interesante. ¿Cómo nuestros antepasados, nuestros abuelos conservaban las carnes? Ujú. Ujú, en sal. En sal. Ujú. Entonces, imagínate desde cuándo viene todo ese conocimiento que pues ahora comemos el bacalao saladito, ¿no? Ahí Ujú. tenemos que poner a desalar, pero nuestros antepasados, así es como conservaban las carnes, el Ujú. pescado, Ujú. con agua de mar, lo ponían a salar, lo dejaban ahí a que se secara y pues les tardaba añísimos. Entonces, pues sí es un conocimiento que viene desde el Sin principio. refrigerar. Ancestral. Sin refrigerarlo. Además, ¿no? ¿No? Bueno, se nos está terminando el tiempo. Como siempre, pues siempre nos falta tiempo, ¿no? Sí. Para los temas. Pero algo que quieras decir antes de irnos, Adriana. Pues más que nada, pues agradecerte la invitación, porque realmente, pues siempre estos temas, el poderlos compartir y poder hacer que las personas se interesen en este tipo de cosas, investigando, es una posibilidad de mejorar la calidad en la salud de México y del mundo, que ahorita es de lo que nos tenemos que, Ujú. digamos, agarrar, ¿no? O sea, ahorita como está la situación con lo de la pandemia, nos centró la conciencia de que tenemos que comer más sano, de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que hacer ejercicio. Entonces, pues esto del agua de mar es una excelente herramienta, una excelente alternativa. Entonces, pues invitar a nuestras personas que nos están escuchando que pues que sí lo empiecen a considerar. Claro. ¿No? De hecho, creo que en este momento, con todo lo que estamos viviendo, tenemos la gran oportunidad, dicen que crisis es oportunidad, y la oportunidad que tenemos ahorita es justamente de retomar todos esos recursos que siempre han estado. Digo, esta situación la estamos viviendo de un par de años para acá. Así es. Hemos atravesado otras donde no había lo que hay ahora, y evidentemente tenemos muchos recursos que lo mejor que podemos hacer en este momento es recuperarlos. Así Y es. entonces ir sumando cosas. Esta es una herramienta y así hay otras, pero que verdaderamente nos generen un cambio de conciencia de que la protección está en nosotros, no en algo externo, no seguir esperando que llegue algo a rescatarnos y a resolver la vida. No, verdaderamente el cambio viene de nuestra modificación interna, y a lo mejor no es el camino más cómodo, más fácil, más sencillo, pero sí el más importante. Entonces, bueno, pues muchas gracias por habernos No, al traído contrario, esto. gracias a ustedes por la Muchas gracias. invitación. No, gracias, muchas gracias. Y bueno, yo me quedo con lo que tú mencionabas, Adriana. Me parece que en la medida que podamos tener un equilibrio físico, mental, emocional y espiritual, ahí está la clave. Ahí está. Porque finalmente podemos, por ejemplo, tomar agua de mar, pero si no cuidamos nuestra salud desde el punto de vista de la alimentación, por ejemplo, pues a lo mejor sirve de poco. Así ¿no? es. Entonces, el elevar o esta parte de la conciencia que tú mencionas, Andy, tiene que ver con este equilibrio, justamente, ¿no? En la medida que podamos ser conscientes que estos 4 elementos son parte de nuestra vida. Es que recordar que somos un todo. Así es, exacto. Y si ahorita nada más nos abocamos a la atención, entre comillas, como nos está enseñando, solo del campo físico, descuidando los otros, entonces no estamos realmente fortalecidos. Aquí la solución tiene que ver con el fortalecimiento de todos nuestros cuerpos, mente, emociones, espíritu y también esta parte física, por supuesto, ¿no? Así entonces, echar mano de todo lo que podemos. Claro. Así es, y sobre todo porque nuestro sentido de vida no nada más está asociado con una parte material, por supuesto, ¿no? Y está asociado con esta parte integral que tú mencionas, Andy,
nuestra visión debería de cambiar en ese aspecto de nuestra vida, ¿no? De nuestro concepto de vida, porque parecería que estamos sobreviviendo, parecería que la humanidad está sobreviviendo. Si analizamos las 5 enfermedades más frecuentes que hay en la humanidad, de acuerdo a la OMS, es diabetes, cáncer, trastornos mentales, trastornos de nuestro sistema nervioso y trastornos cardiovasculares, pues también tiene que ver con nuestro ritmo de vida. Claro. ¿No? Y con lo que comemos también en un momento dado, con la parte emocional que tú mencionas también, Sandy. Así es que me parece que cuando podamos equilibrar esto, me parece que tendremos una mejor calidad de vida, ¿no? Así va a ser. Así es que pues terminamos el programa, Sandy. Sí, ¿no? muchísimas Terminamos gracias. el programa y nos vemos el próximo jueves transmitiendo a través de nuestra página Conciencia en Acción Radio en Facebook, en este momento en vivo, y a través de radio en www.rxi.mx. Di la neta. Le damos las gracias también a Erika allá en cabina, que siempre nos apoya. Gracias. Y pues nos vemos en otro programa el próximo jueves. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, y gracias amigos. por estar aquí. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye, bye. Que no te oías. Dice, Es que- el entrevistador está muy lejos del micrófono y no se le escucha nada. ¿En serio? Sí, es Es que que yo ¿sabes luego he qué? tenido ese problema.